Hola a todos, mi nombre es David Vallejo y soy profesor en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, donde básicamente imparto docencia en asignaturas relacionadas con la programación, los sistemas operativos y la informática gráfica. En este vídeo voy a introducir el concepto de puntero y lo voy a asociar al lenguaje de programación C. Bien, en esencia, un puntero lo podemos entender como una variable que almacena una dirección de memoria, típicamente la dirección de memoria de otra variable, pero a veces podemos perfectamente almacenar la dirección de memoria de, por ejemplo, una función. En nuestro ejemplo, la variable ptr lo que hace es apuntar a la variable var, almacenando su dirección de memoria. Bien, los punteros suelen ser generadores de grandes problemas e incluso de pesadillas entre mis alumnos de sistemas operativos y de programación concurrente y tiempo real. Y es que, claro, al manejar direcciones de memoria tenemos que tener cuidado de saber en todo momento, de conocer hacia dónde apuntan nuestros punteros. Si no, podemos tener problemas. Bien, por suerte, por fortuna, nosotros como programadores podemos tener control sobre dichos punteros. Sin embargo, otros profesionales no pueden decir lo mismo. Bien, en nuestro caso, el elemento fundamental que siempre tenemos que tener en mente es garantizar que conocemos las direcciones de memoria hacia las que apuntan nuestros punteros. ¿Por qué utilizar punteros? Bueno, pues básicamente por dos motivos. Por una parte, porque generamos un código que es más compacto, y por otra parte, porque generamos un código que es más eficiente. Al trabajar con direcciones de memoria, no tenemos que generar copias auxiliares para trabajar con nuestros tipos de datos. Pero vaya, recapitulemos un poco y recordemos la diferencia entre paso por valor y paso por referencia. El paso por valor podría ser lo que ocurre cuando vas a un gimnasio y hay el típico espejo que agranda tu cuerpo pareciendo que eres más fuerte. Cuando sales de ahí, todo sigue igual. Eso es lo que ocurre con el paso por valor. Se generan copias, obviamente. Al contrario, en el paso por referencia lo que hacemos es pasar la dirección de memoria del elemento con el que vamos a trabajar. Y eso quiere decir que cuando, por ejemplo, salgamos de una función, los cambios que hemos hecho sobre la variable que hemos pasado por referencia tendrán efecto. Luego, básicamente, ahí tenemos la diferencia entre paso por valor y paso por referencia. Bien, el clásico ejemplo que se suele introducir al explicar punteros es la función que intercambia el valor de dos variables. Una posible implementación podría ser la que tenemos en la transparencia, en la que realmente lo que ocurre es que se generan copias de las variables, es decir, el cambio no es efectivo después de llamar a la función. Bien, para por ejemplo trabajar con punteros en el lenguaje de programación C se introduce una nomenclatura que básicamente utiliza dos operadores unarios, el asterisco, que se utiliza para desreferenciar punteros y acceder a su valor, mientras que el ampersand se utiliza para acceder a la dirección de memoria de una variable. De ahí la nueva implementación de la función swap, que efectivamente hace un paso por referencia de las variables. Bien, en C los punteros y los arrays se utilizan indistintamente. Eso quiere decir que si declaramos un puntero que apunta a un array, realmente lo que tenemos es un alias, un sinónimo. Y eso es bastante potente desde el punto de vista de la programación. Lo que es más interesante de manejar punteros es un concepto denominado aritmética de punteros, donde en esencia, si tenemos un apuntador a la primera posición de nuestro array, podemos utilizar los típicos operadores de incremento o decremento para apuntar a la siguiente o a la anterior posición de nuestro array. Esto es muy potente y muy importante debido a que nos permite abstraernos del tipo de datos que manejamos. Bien, en C las cadenas son un tipo particular de datos que se implementan mediante punteros a char. Y ojo, hay que tener cuidado, porque no es lo mismo un puntero a una cadena constante que un array que contiene caracteres. En el caso del puntero podemos reasignarlo a otro sitio, pero no se define el comportamiento que ocurre si intentamos cambiar su valor. Bien, la cosa se complica cuando empezamos a manejar dobles punteros o punteros a punteros, que es algo que implícitamente hacemos cuando trabajamos con la línea de argumentos, el clásico ARGV. En ese caso estamos trabajando con un array de apuntadores a elementos de tipo char. Bien, vamos a pensar en un ejemplo en el que tenemos que trabajar con la línea de órdenes y lo que queremos es obtener, utilizando funciones externas, el valor del segundo y tercer elementos pasados por línea de argumentos, que básicamente van a ser una cadena age y un entero, que va a ser 7, que vamos a tratar de recuperar. Bien, el caso más sencillo es el del entero, donde básicamente podemos definir una función que lo que haga sea obtener el valor de dicho entero. Bien, si llamamos a esa función desde la función main, lo que tendremos que hacer es un paso por referencia de la variable en la cual se va a almacenar el valor entero. Por eso utilizamos el operador ampersand.
Bien, si queremos trabajar con punteros a cadenas, la cosa cambia un pelín, pero desde el punto de vista semántico la idea es similar. En este caso yo me declaro un puntero a char en el main, lo inicializo a null y a continuación lo que tendré que hacer será pasarlo por referencia para almacenar el valor que a mí me interesa, en este caso la cadena age. Bien, para hacer eso la filosofía es exactamente igual. Desde la función main paso por referencia el apuntador, de ahí que utilice el operador ampersand, mientras que en la función que hemos llamado parseName lo que hacemos es obtener el valor de argv de 1. Evidentemente, si manejamos punteros a char necesitaremos un doble puntero para obtener la dirección de memoria. Bien, esto es simplemente la superficie, queda mucho por rascar, evidentemente. Con los punteros podemos hacer un montón de operaciones que nos simplifican la vida, desde trabajar con punteros a estructuras, punteros a funciones para, por ejemplo, implementar polimorfismo, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí mi trabajo, ahora te toca a ti. Evidentemente yo solamente puedo mostrarte el camino, pero tú como programador eres el que tienes que recorrerlo. ¿Qué es lo que te recomiendo? Pues que cualquier ejemplo que se te ocurra, trates de implementarlo, compilarlo y ejecutarlo en tu máquina para ver cualquier tipo de problema que pueda surgir. Bien, este trabajo, esta presentación ha sido consecuencia de una tarea solicitada en el curso de generación de material para docencia online que fue impartido por Carlos González Morcillo y al cual desde aquí le traslado mi enhorabuena por la motivación y la pasión que ha dedicado al mismo y que nos ha transmitido a nosotros. Hasta pronto.